Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Héctor David, Cato Adri, Roby Queda, Lord Leinax, Oscar Padilla, Mauricio Martínez, Shinark, Imar Martínez, Skellington 23, Enrique Vivaz, Pablo Gómez, Sebastián Galeano, Juan Manuel Cruz, Javier Delgado Rodríguez, Alejandro Tapia, Ángel Valencia, Buck Takovich, Fabnian, Tu Sabrosa Cumbia, Franz H., Christoph 55, Fernando Santos, Matías Bounot, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Federico Romero, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Dave Sipet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Valdemar, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Kaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Fernando Márquez, Beto 16F84 y al supergracias de Almighty Foreign. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de Tatuí el Batsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien, hypear el video de estreno con la nueva modalidad que tiene YouTube para poder hacer que el canal llegue a más personas iguales que tú. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 13. Apenas había terminado el café cuando Nate regresó, esta vez con 4 de sus hombres, 2 de los cuales nos agarraron a Green y a mí y nos arrastraron afuera. Una sola explicación, pero tampoco ayudé, y en consecuencia aterricé de culo frente a la estación de computadoras donde nos depositaron a ambos. La caja de granadas había desaparecido. Lo comprobé. Mientras me ponía de pie lentamente, Nate se apoyó en la mesa de trabajo a nuestra derecha, asumiendo una pose relajada con los brazos cruzados sobre el pecho. Podría haber estado charlando con viejos amigos o intentando hacer nuevos. No tenía ni idea de cuánto sabía exactamente de lo que Green me había acusado, pero no podía ser coincidencia que siguiera insistiendo así ahora. Probablemente te preguntes por qué les pedí a mis socios que te trajeran aquí, ¿no? Comenzó. Permanecí en silencio. Decía nada. Green se mostró más cordial con la situación, casi imitando a Nate, pero sin una mesa donde apoyarse. No, la razón es perfectamente obvia. Quieres información mía, y ella está aquí para interpretar el segundo papel en tu extraño escenario de policía bueno y policía malo, ¿no? No te molestes, no está funcionando conmigo. Nate pareció considerarlo, y luego asintió brevemente en señal de reconocimiento. Podría haberlo estrangulado en ese mismo momento, pero tenía la sensación de que en esta situación, hiciera lo que hiciera, me condenaría a mí misma. Muy bien. Aún así, me gustaría recordarles a ambos que les conviene cooperar con nosotros y no ser una molestia. Todo esto terminará mucho más rápido si conseguimos lo que queremos antes. Green resopló. Bien, de acuerdo, te seguiré la corriente. Sobre todo porque estoy aburrido. Me atrapaste. ¿Con qué necesitas exactamente que...? Recalcó demasiado esas palabras. ¿Cooperemos? Volviendo hacia la guapa técnica, Nate asintió. Trae la primera lista, por favor. Me sorprendió que preguntara, no que exigiera, pero ella actuó como si estuviera acostumbrada a eso. Unos segundos después, la pantalla que había estado sincronizada con las cámaras cambió a una lista de títulos de proyectos. Los revisé rápidamente, conocí algunos de ellos, y el resto también sonaban a lo que Greenfield Biotech estaba trabajando. Green examinó la lista, pero su rostro permaneció inexpresivo. Nate esperó, y cuando no salió nada de ninguno de nosotros, se aclaró la garganta. ¿Te suenan esos proyectos? Así que se trata del capital de la corporación, ¿eh? Si me permites adivinar. El espionaje corporativo encubierto solo te llevó hasta cierto punto. Y ahora me necesitas para resolver el... Una vez más, no decidí reaccionar. Y Green se tomó su tiempo para encontrar una respuesta.
los últimos detalles restantes y contarte todos nuestros secretitos sucios, dijo. Algo así. Siempre y cuando sepas realmente qué estás haciendo en la empresa y también lo que estaba haciendo tu padre. Tu reputación no se basa precisamente en ser un buen director financiero capaz. No me había dado cuenta de que Green había recibido un ascenso recientemente, pero eso explicaba por qué ahora sonreía con satisfacción. Recibía una sonrisa algo divertida a cambio. Te sorprendería saber lo que la gente no espera que sea capaz de hacer uno. Nate se encogió de hombros. ¿Entonces te importaría contarnos un poco sobre todos estos proyectos? ¿Y qué gano yo con eso?, respondió Green. Otro encogimiento de hombros. ¿Qué es lo que quieres? Me sorprendió la dirección que estaba tomando su intercambio, pero entonces Green demostró una vez más de qué pasta estaba hecho. Te lo pondré fácil. Lo que quiero es a ella. Me señaló en un movimiento lateral de la barbilla. Parpadeé sin creer lo que estaba oyendo. Antes de que pudiera asimilarlo bien, mi estómago se convirtió en una bola apretada e incómoda mientras Nate parecía considerarlo. Define eso. Green resopló. Claro, con mucho gusto. Incluso seré tan amable de ofrecerte mi parte del trato primero. Te cuento todo lo que sé y una vez que terminemos me das una hora con ella en una habitación agradable donde nadie entre y nos distraiga. Puedo ser más específico si quieres, pero tengo la sensación de que prefieres seguir con tu negocio. Y mientras yo me encargo de ella, tú puedes hacer lo que sea que hayas venido a hacer. Mi sorpresa inicial se disipó en el momento en que Nate puso una cara pensativa. No puedes estar considerando esto en serio, ¿sí? Me miró con las cejas encargadas, como si mi indignación lo hubiera sorprendido. ¿Por qué? ¿No crees que es un trato justo? Nosotros obtenemos lo que queremos, mientras tú sacrificas algo por el equipo, ¿no? Si hubiera habido un arma disponible, la habría usado ahí mismo. Pero con el mismo cálculo cuidadoso que había mostrado antes, Nate parecía haber dejado su pistola y su cuchillo antes de que nos sacaran del cubo. Sus ojos mostraban un desafío tácito mientras seguía sosteniendo mi mirada, y estaba bastante segura de que sabía lo que pasaba por mi mente en ese momento. Dime, ¿entonces tenemos un trato? Green interrumpió nuestro concurso de miradas. No lo sé. ¿Qué te parece a ti? Me preguntó Nate siguiendo el juego. Por supuesto que no. Grité sin importarme si hasta el último alma del edificio me oía. No puedes entregarme como una moneda de cambio así sin más. Demasiado tarde me di cuenta de que sin haberme fortalecido lo suficiente, sonaba más como una amante ofendida que cualquier otra cosa. La mirada triunfante de Green me estaba poniendo enferma. Antes de que pudiera meter la pata aún más, Nate demostró que seguía siendo el verdadero maestro manipulador de este juego. Bueno, parece que la dama protesta, ¿no? Así que tal vez puedas llegar a un acuerdo aceptable. ¿Quién de los dos me dé la información? Eso es su asunto. Pero la más útil obtendrá lo que quiere. En tu caso, señaló a Green, podrás hacer con ella lo que quieras. Pero si te supera, ambos regresarán al cubo para contemplar el aburrimiento sin sentido de su existencia. El plan se ejecutó de manera excelente. Ya habría admirado su conspiración si no me hubiera dejado en tal desventaja. ¿Y qué te parece que sea justo? No gano nada con que cumplas exactamente lo que prometiste a todos, ¿o sí? ¿Y aún así tengo que darte información? Ese es el único trato que obtendrás. Tómalo o déjalo. Su mirada dura seguía clavándose en mí y no tenía que repetir lo que sabía. Solo tendría que aceptar ayudarlos. Y él me sacaría instantáneamente de esta situación. Quería llorar de la frustración, pero no podía dejar que ninguno de los dos me viera tan vulnerable. Así que asentí levemente y luego miré la lista que tenía delante. Esa lista de la que realmente no podía decir nada incluso si hubiera querido. Por supuesto, Green también estuvo de acuerdo. Después de todo no tenía nada que perder, y mucho que ganar. Con creciente inquietud, lo escuché parlotear sobre cada proyecto, nombrando a los líderes del grupo, el tamaño del grupo, cuántas patentes ya habían producido, los ingresos netos de la empresa, los cuales obtuvo de diferentes proyectos. Eso continuó durante 3 diapositivas sin que yo tuviera la menor oportunidad, y mi estómago se hundía cada vez más. No podía juzgar cuán valiosa era esa información. Supuse que una simple búsqueda en Google podría haber revelado la mayor parte. Tal vez se publicó en los estados financieros trimestrales, tal vez era exactamente lo que buscaban los terroristas. Green parecía más satisfecho con cada elemento que marcaba en la lista, y para cuando llegó al último punto de la tercera página, sonreía abiertamente. ¿Y qué nos puedes contar sobre el proyecto Destino,
Era un nombre extraño para un proyecto. Los otros sonaban mucho más científicos y se explicaban por sí solos. Pero Green lo abordó con naturalidad. Esa es una verdadera mina de oro. No está del todo listo para ser ordeñado, pero puedo decirte que es grande. La líder del grupo, la doctora Thekla Saudelix, ha estado trabajando en esto durante los últimos 6 años. Poco personal, pero mucha inversión financiera porque todo el trabajo se realiza en... Ahí se interrumpió de repente, y cuando lo miré lo vi palidecer visiblemente. Sus ojos abrieron de par en par y su muestra de confianza flaqueó, pero es que se contuvo casi al instante. En el sótano todavía no hay patentes, pero es prometedor. ¿Algo más que quieras saber? Nate no reaccionó por un momento, lo que para él fue una señal evidente. Mirando más de cerca me di cuenta de que su postura también había cambiado, pero a un nivel mucho más sutil que la de Green. De repente sintió tensión en los hombros y el torso, y aunque antes había estado golpeada en el suelo, con un pie distraídamente haciendo algún tipo de mueca en el mismo cubo en el que estábamos, ahora se había detenido. Su atención se centraba nítidamente solo en Green, mientras que antes me miraba a menudo, continuando con sus burlas silenciosas. Fuera lo que fuera el proyecto Destino era más para él que los acuerdos de ingresos multimillonarios que Green había resumido antes. Unos segundos después se relajó de nuevo, pero algo de esa tensión permaneció, incluso cuando apartó la mirada y asintió al técnico una vez más. Unos pocos toques en el teclado y la pantalla cambió, mostrando ahora algo que se sentía mucho más familiar que el estado de cuenta trimestral. Por alguna perversa curiosidad mantuve la boca cerrada, aunque sabía que este era mi momento para brillar y con suerte convencerme a mí misma de no tener que elegir entre convertirme en el juguete de Green o en un activo de los terroristas. Simplemente genial. Y dime, ¿a ti te suena algo de eso? Preguntó Nate, todavía concentrado en Green. Me pregunté brevemente si lo estaba probando. Green frunció el ceño, pero su tropiezo de antes había quedado casi olvidado. Solo detalles técnicos. Reconozco algunos de los números. Son cosas para las que tenemos patentes. Sí, definitivamente solo patentes. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no reírme a carcajadas. Nate me miró y me ofreció una sonrisa casi agradable y pequeña. ¿Sabes? Si te quedas callada, podría dejar que te ataque simplemente por despecho. Ya te dije antes que no dependo de tu cooperación y ciertamente tampoco te necesito completamente funcional. Eso interrumpió mi alegría bastante rápido, mientras Green seguía sonriendo con suficiencia. Definitivamente ya era hora de ponerlo en su lugar. Esos no son números de patentes, ni siquiera material patentado. Son líneas celulares. Todos los laboratorios del mundo las usan. Greenfields Biotech podría desear tener esas patentes, porque entonces no necesitarían hacer nada para ganar millones cada día. Pero son más antiguas que la compañía, algunas por décadas. Vectores virales. La mayoría de ellos de coronavirus. El técnico pasó a la siguiente diapositiva y yo seguí, porque era más de lo mismo. La siguiente diapositiva me hizo parpadear y miré a Nate un momento antes de continuar. Se encogió de hombros sin comprometerse, como diciendo que también podía jugar a mi favor, no solo en mi contra. Esa es la primera página de la sección de materiales de mi tesis doctoral. Continuó así durante varios minutos. La información se centraba en la investigación que había estado haciendo o en la que había cooperado. Primero los proyectos más recientes. Luego, algo en lo que había estado trabajando en los laboratorios. Eso me hizo sentir incómoda, pero por razones diferentes a la de darle lo que quería. Estaba segura de que ni una sola palabra de lo que dije era nueva para él. Podría haber sacado fácilmente todo eso de la web o de los servidores de la empresa. No más ilusiones de que a estas alturas los hubiera pirateado con éxito. No había olvidado el comentario del técnico sobre los datos de Thekla. Todo el tiempo Green tenía una cara sombría. Al principio pensé que era simplemente porque me estaba poniendo al día. Pero cuando me di cuenta de que había empezado a sudar, me pregunté de qué se trataba. No podía estar tan desesperado por la gratificación sexual. Entonces la pantalla cambió de nuevo y me quedé mirando los diagramas durante 10 segundos antes de girarme y fruncir el ceño hacia Nate. Muy gracioso. Esto es falso. Algo que alguno de ustedes copió y pegó en Photoshop e hizo un mal trabajo al etiquetarlo. Ladeó la cabeza sin apartar la mirada de mi rostro. ¿Qué te hace decir eso? Porque es una mierda.
Ahora tenía una variación de la mirada que Green había recibido cuando hablaba del proyecto Destino, y sentí un escalofrío tremendo recorrer mi columna vertebral. Tenía un mal presentimiento sobre esto, pero continué simplemente porque era ridículo. Adelante, explícame de todos modos. Esto parece una mezcla de 3 viriones diferentes. Incluso está etiquetado ahí, del coronavirus, la gripe A y el virus del ébola. Esos ni siquiera pertenecen al mismo orden o clase del virus, por lo que nunca habrían que combinarse así. Los nidovirales tienen el genoma de ARN de sentido positivo. Los otros 2 son de sentido negativo. Incluso si ignoras por completo cualquier otra cosa, esto no puede existir. Sé que a otros, los virólogos locos, nos gusta dibujar diagramas donde los viriones parecen piezas de Lego de colores, todas al azar dispuestas para formar estas bonitas formas geométricas. Pero hay mucha bioquímica detrás de eso. Repito, esta es una tontería. ¿Pasé la prueba? ¿Podemos seguir adelante? Estaba segura de que era el único presente que había entendido una palabra de lo que había dicho, y tenía que admitir que probablemente lo había simplificado demasiado, pero no podía comprender que fuera tan importante. En cuanto a los lúbulos, este ni siquiera era bueno. Y aún así Nate seguía mirándome a la cara como si estuviera leyendo y juzgando cada una de mis reacciones. Esto me estaba poniendo cada vez más nerviosa y esperaba que él no lo interpretara como algo que realmente no era. Siguiente diapositiva, por favor. La pantalla cambió una imagen de microscopía electrónica igualmente falsa, probablemente aproximándose a cómo se vería estructuralmente la secuencia falsa del virión de antes. Muy gracioso. Siguiente, por favor. Nate se apartó de la mesa y tuve que armarme de valor para no retroceder instintivamente mientras caminaba hacia mí y me detenía tan cerca que solo tuvo que inclinarse a susurrarme al oído. Solo compláceme, ¿sí? Explícame lo que estás viendo, te lo juro. No es una prueba de Rorschach. Y la respuesta correcta no es pene. Si hubiera habido un atisbo de risa en su voz podría haberme relajado, pero sonaba tan condenadamente serio que de repente fue difícil de tragar. Bueno, si nos arriesgamos mucho, y estoy hablando de pura hipótesis, el virus mezclado de la diapositiva anterior podría verse así bajo un microscopio electrónico. No tengo idea de si es una buena aproximación. No he estudiado la influencia de la influenza o la gripe aviar desde la licenciatura, y los coronaviridae no se parecen en nada a eso. Son como esferas con halos. Así es como les llamo cuando se descubrieron por primera vez. Como si tuvieran una corona rodeándolos. Su rostro permaneció impasible, pero había algo acechando detrás de sus ojos, y decidí en ese momento que nunca quise descubrir qué era y mucho menos estar en el lado receptor. E insistes que esto es falso. ¿Nunca has visto algo así? ¿Nunca has escuchado a nadie bromear sobre esto? Inmediatamente negué con la cabeza. Estoy 100% segura de que no. Lo único que tendría menos sentido sería usar un virus de ADN o un virus de transcripción inversa. Pero sí, te lo dije, es una tontería. Frunció los labios con una expresión casi pensativa, pero la intensidad de su mirada nunca disminuyó. ¿Y qué dirías si te dijera que esto es real y que tengo pruebas de ello? Mi corazón dio un vuelco antes de acelerarse. El miedo me cerraba la garganta hasta que todo lo que pude decir fue un áspero: eso no es posible. Siendo realista no lo era. Pero antes de 1981 el mundo tampoco sabía nada del VIH. Y todavía conspiranoicos creían que era un virus diseñado en lugar de un desastre resultante de una mala conducta higiénica. Ayer me habría reído de esa idea, pero entonces me había parecido igualmente fantástico que un puñado de terroristas entraran por la entrada principal, volaran la mitad del edificio y dejaran que su misión perfectamente planeada arruinara toda mi vida. Por otra parte, todavía no sabía qué estaban haciendo aquí, y de repente saber que ninguno de ellos andaba por ahí con trajes de materiales peligrosos y máscaras de gas fue increíblemente tranquilizador. ¿Dónde encontraste esas fotos?, pregunté con la voz temblorosa, aunque intenté mantenerla firme. Tenía la clara sensación de que realmente no quería saber la respuesta a esa pregunta. Nate estaba más que feliz de destruir mi burbuja de negación. Este es un pequeño videoclip que estoy a punto de mostrarte. Se encontraron en la bandeja de entrada personal del Sr. Green. Aparentemente no recibió el aviso de que si se trata de algo altamente confidencial, no debe de dejarle cosas en la basura. En el momento en que dejó de hablar, la pantalla cambió a una nueva vista. La mitad estaba en negro, mientras que la otra estaba ocupada por una aplicación de video que comenzó a reproducirse un momento después.
Fue entonces cuando contuve la respiración y supe que, para cuando la soltara, mi mundo ya no sería el mismo. En la pantalla apareció una mujer, con la mayor parte de su cuerpo oculta por el traje verde que llevaba puesto, con respirador y protector facial incluidos. Era el equipo en el que todos estaban equipados en el laboratorio L3. No tan seguro como los trajes de presión positiva L4, pero no tan distinto. Reconocí a Thekla incluso antes de que empezara a hablar. Buen día, soy la doctora Thekla Soudix. Estudio la evolución temporal número 5. Ambos sujetos se infectaron hace 23 horas y 30 minutos. La progresión está ocurriendo a una tasa aumentada de aproximadamente 1,2. Los síntomas son consistentes con estudios previos. Usaba esa misma voz monótona con la que estaba familiarizado con los cientos de registros de laboratorio que había grabado conmigo en la habitación. Pero algo era diferente. Al concentrarme en su entorno no pude evitar preguntarme dónde estaría parada. Parecía una sala de observación y debía de ser parte de uno de los laboratorios L3, o de lo contrario no habría llevado el equipo completo. Pero ningún lugar en el que yo hubiera estado encajaba con el entorno. Otra cosa que noté fue que parecía estresada, francamente acosada. Y eso no era algo que yo hubiera asociado nunca con ella. Incluso en momentos de grave peligro, siempre se había mostrado tranquila y serena, la líder perfecta que sabía en cualquier segundo que era esa misma calma serena la que la sacaría de allí y a su gente sanos y salvos. En un gesto inusual y nervioso, extendió la mano para tocarse la cara, casi torciendo la pantalla facial en el mismo movimiento. Miró su propia mano y entonces, antes de volver a mirar directamente a la cámara, su mirada se volvió desafiante. Tal vez si esa bruja de Clover nos consiguiera sujetos que fueran representativos de un estándar de salud decente, podríamos abordar esto de una manera científica y analítica. La mitad de los síntomas podrían ser por abstinencia. La semana pasada tuvimos uno que estaba bajando de un subidón. ¿Cómo esperas que haga mi trabajo si ni siquiera puedo obtener un análisis de sangre decente, eh? Nadie le respondió en el video. Pero, ¿quién lo haría? En su registro personal. Pasó otro momento antes de que suspirara, y luego continuó hablando como si el arrebato nunca hubiera sucedido. La progresión está ligeramente acelerada, probablemente debido a la condición física y psicológica de los sujetos, no una desviación de los vectores virales. Recomiendo otra serie de 6 pruebas para excluir la posibilidad de valores atípicos antes de pasar a la siguiente etapa. La variante 5 no muestra ningún impacto positivo en absoluto. En todo caso, acelera el deterioro. La pantalla se oscureció y el aire salió silbando de mí, tan fuerte y tembloroso que no tuve ninguna duda de que Nate era consciente de ello, a pesar de lo cerca que estaba de mí. Por lo que pude ver, no había prestado atención al video, sus ojos permanecieron solamente fijos en mí. No tenía ni idea de qué había estado hablando Thekla, pero esto no sonaba bien. Nada bien. Teníamos un laboratorio de animales BSL-4 allí abajo donde a veces trabajábamos con roedores, pero aunque me dije a mí misma que debía haber querido decir eso, no tenía sentido. Los ratones no tenían síndrome de abstinencia ni bajaban de un subidón. Tampoco eran seleccionados por el jefe de nuestro departamento de recursos humanos. Pero tal vez había una explicación para eso, tenía que haberla. Probablemente Thekla simplemente se había enojado y había usado cosas en una coyuntura que no tenían nada que ver entre sí. Podría haberme convencido de eso si el video no se hubiera reanudado un momento después. Ahora mostraba un gráfico, lo que asumí que era una imagen de la tasa de progresión de la que había estado hablando. La narración de Thekla continuó como una voz en off. El estudio de curso temporal número 5,5 ha finalizado a las 76 horas. El sujeto Iota ha expirado a las 56 horas y 22 minutos. El sujeto hizo una pausa y sonó como si tuviera que tragar convulsivamente antes de obligarse a continuar. He realizado una autopsia y las muestras están esperando a ser analizadas. Este es un lapso de tiempo de la tasa de progresión, tomando en intervalos de 10 minutos. Recomiendo sedación intensa para la 6ª ronda del estudio de curso temporal. El gráfico desapareció y fue reemplazado por las imágenes de cuerpos enteros de 2 hombres, completamente desnudos, que estaban sujetos a camas de hospitales con varias correas gruesas de cuero. Uno de ellos parecía tener unos 30 años, tan delgado que las costillas individuales eran claramente visibles. El rostro probablemente tenía unos 60, pero era difícil saberlo por su cabello enmarañado y su barba. No estaba en mucho mejor condición física que el hombre más joven. Una pantalla en la parte superior de las imágenes mostraba la progresión del tiempo, comenzando en 0, aumentando en 10 cada segundo a medida que las imágenes cambiaban.
Al principio ambos parecían estar durmiendo, pero pronto las partes no sujetas de sus cuerpos comenzaron a zumbar entre las imágenes a medida que se movían en los intervalos de tiempo de 10 minutos entre las tomas. Comenzaron a verse febriles alrededor de las 9 horas, y comenzaron a aparecer moretones oscuros a las 13:20. A las 15, estaban ambos en retorsión de dolor, lo que incluso se reflejaba en las imágenes fijas. A los 20, ambos empezaron a sangrar por varios orificios y heridas abiertas. Yo vomitaba violentamente por todo el suelo delante de mí, mucho antes de que las imágenes de intervalos alcanzaran a los 100, y la pantalla se volviera negra. Capítulo 14. Por lo que parecía la millonésima vez, miré mi reloj. No podía creer que solo hubiera pasado 1 hora desde que vi ese video. Me parecía una eternidad. Lo que sucedió justo después de purgar el escaso contenido de mi estómago seguía siendo más una neblina que cualquier otra cosa. Sabía que Nate me había preguntado algo, pero no había estado en condiciones de ofrecer una respuesta coherente. Así que hizo que me escoltaran de vuelta al cubículo. Ahora me preguntaba si había sufrido algún brote psicótico a corto plazo, pero la desagradable voz en el fondo de mi mente seguía repitiendo que todo era negación, lo que me convertía en una cobarde y una reina del drama. Cuando más se alargaba la noche, más tendía a estar de acuerdo. Quería racionalizar de alguna manera lo que había visto, pero los acontecimientos del día habían minado mi fuerza, lo suficiente como para impedirme poner un esfuerzo innecesario en una batalla perdida. ¿Era la empresa de biotecnología a la que prácticamente había dedicado mi vida capaz de realizar experimentos ilegales con pacientes inconscientes? Por supuesto. Por mucho que me hubiera encantado dejar que mi idealismo ondeara la bandera, si había dinero de por medio encontraría la manera más impactante de hacer todo esto. Lo que me dejó fría fue la obvia participación de Tecla. ¿Pero la había conocido realmente alguna vez? Había sido mi supervisora, claro. Me había dejado manejar las cosas que estaban por debajo de ella, y como todas las buenas chicas en el campo, había aceptado lo malo con lo bueno, y esperaba que algún día en el futuro estaría en su posición y pudiera brillar mientras otros se dedicaban a limpiar mierda. Quería creer que era mejor persona de lo que el video la hacía parecer, pero realmente no la conocía, y no había sido una amiga cercana. La gente tenía muchas razones para lo que hacía, y todavía había un rayo de esperanza que yo simplemente no sabía lo suficiente. Pero el hecho aleccionador era que la mayoría de los científicos que conocía eran fatalistas. Alguien lo iba a hacer, así que me podrían ser ellos si el dinero era justo. Los peores de ellos incluso justificaban sus acciones diciendo que serían más rápidos, más cuidadosos, más humanos. ¿Y realmente no éramos todos animales al final del día? Funcionó bien para ratones y chimpancés. ¿Por qué no tan bien con humanos? Ciertamente me sentía como un animal en ese momento. Un animal traicionado y golpeado sin nada más que hacer que acurrucarse en un rincón y esperar lo inevitable. No quería imaginar qué sería, pero tenía una idea bastante clara de dónde vendría el peligro. Desde que me había devuelto al cubículo, parte de la pulida apariencia de Nate se había desprendido. Durante la última hora, lo había visto caminar de un lado a otro frente al cubículo, y no intentó ocultar la forma en que me miraba fijamente. No tenía algo que él quería. O mejor dicho, al menos pensaba que no lo tenía. Supongo que la experiencia de trabajar en un laboratorio caluroso durante años, y muy pronto se le iba a acabar la paciencia, y haría algo más drástico que pedirlo. Creo que si solo hubiera sido eso, podría haber dormido un poco. Pero mientras él se había transformado en el animal inquieto al otro lado de los barrotes, yo seguía encerrada con el rabioso recuerdo de todo lo que había visto. La reacción de Green había sido tan reveladora como la mía. Nadie parecía dudar de que yo no tenía ni idea de qué se trataba el proyecto Destino. Mientras que él se las había arreglado para meterse en cada vez más problemas mientras intentaba controlar los daños. Nate lo había escuchado divagar con cara de piedra, y luego prácticamente lo perdió todo pero de todos modos, todos eran vagabundos y drogadictos. Aparte de la mirada, pero los sonidos que hizo su puño al aterrizar en la cara y el torso de Green probablemente me seguirían en mis pesadillas durante años. Esa reacción definitivamente había sido personal, sin duda. El instinto de supervivencia, el que tenía Green, se había activado entonces y prácticamente se había rendido en lugar de hacerse el tipo duro, lo que lo convertía ahora en un potencial peligro, una bomba de relojería a mis espaldas. Desde entonces, no había hecho más que gemir y quejarse, dejando que otros lo mimaran. Pero cuando se aseguró de que todos los demás estuvieran dormidos,
Mostró una sorprendente rapidez de movimiento mientras bailaba el tango con el cubo. Pensé que mi principal problema no era quién creía que estaba más dispuesto a hacerme daño, sino simplemente quién llegaría primero. Así que pasé una noche interminable acurrucada en mi rincón, asustada y compadeciéndome de mí misma, mientras el ácido seguía revolviéndose en la boca de mi estómago. Finalmente, debí quedarme dormida a pesar de todo lo demás, porque me llevó un momento a recordar dónde estaba cuando me desperté sobresaltada de nuevo. Mientras mi mente seguía evitando lentamente posarse en cualquiera de los sujetos deslumbrantes, la parte primitiva de mi cerebro estaba repentinamente completamente despierta. Algo estaba pasando, y no iba a ser bueno. Tal vez alguna parte de mis sentidos, largamente descuidada, captó sonido o movimiento, o simplemente tenía una imaginación hiperactiva. Pero tuve un solo momento de claridad en el que supe que la mierda estaba a punto de golpear el ventilador, e iba a golpear muy fuerte. Incluso cuando sentí un aliento cálido rozando mi cuello antes de que Green me arrullara al oído, una mano grande me tapó la boca y la nariz, ahogando cualquier ruido que pudiera haber hecho. Mi mente me gritaba que luchara, pero estaba paralizada, incapaz de reaccionar. Voy a disfrutar mucho de esto, pero dudo que el sentimiento sea mutuo. Entonces tiró de mí hacia atrás con una fuerza sorprendente y me caí. La parte posterior de mi cráneo se estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente como para hacerme ver estrellas. El impacto fue algo amortiguado por mi cabello. Apenas hizo un sonido, pero el dolor explotó en mi cabeza y me aturdió por más de un segundo. Eso fue todo lo que Green necesitó para rodear mi garganta con sus manos y apretar, fuertemente. El miedo hizo que mi corazón galopara, pero Green se apresuró a sentarse a horcajadas sobre mí, poniendo todo su peso en aplastar mi tráquea o simplemente esperando hasta que me asfixiara. Mis dedos instintivamente fueron a mi cuello, tratando de arrancar los suyos, pero ni siquiera hundir mis uñas en ellos dio ningún resultado. Simplemente eran demasiado cortos. Los mantenía así porque trabajaba con guantes de látex todos los días, para usarlos como armas. Con mis pulmones ya ardiendo, el pánico se apoderó de mí, y fui por el único objetivo que podía alcanzar: la cara de Green. Intentó apartar la cabeza de golpe mientras mis uñas le arañaban la mejilla, disminuyendo la presión de mi garganta, pero no lo suficiente como para dejarme respirar. Mis brazos eran demasiado cortos para alcanzar sus ojos, así que enganché mis dedos en la comisura de su boca y tiré tan fuerte como pude. Eso tampoco disminuyó su agarre, pero el alejo de su peso en mi cuerpo mientras se alejaba era demasiado. Mi campo de visión ya se estaba reduciendo y empecé a sentirme mareada, lo cual no era una buena señal. Intenté darle un puñetazo en la cara después, pero tumbado en el suelo así, no podía dar un buen golpe. Necesitaba una solución mejor, cualquier solución en realidad, y simplemente dar vueltas no me llevaría muy lejos. Sin embargo, intentar ordenar mis pensamientos y encontrar algo se volvía cada vez más imposible a medida que pasaban los segundos. ¿Qué es lo más vulnerable del cuerpo humano? Los ojos y la cara, ya lo había descartado, y no había forma de que llegara a su garganta. Prácticamente la única parte de su cuerpo que estaba lo suficientemente cerca como para que yo pudiera alcanzar eran sus brazos, ya que usaba a la perfección la ventaja de alcance que tenía sobre mí. Brazos, articulaciones. En el momento en que mi cerebro, cada vez más lento, se dio cuenta de eso, agarré los codos de Green y comencé a clavar mis pulgares, tratando de cerrar mis manos en puños a través de la carne y los huesos entre ellos. No me soltó inmediatamente, pero lo oí hacer una mueca de dolor, por el sonido silbante y abrumador de mi pulso acelerándose en mis oídos. Algo se dio bajo mi pulgar derecho, lo que hizo que Green maldijera en voz baja, y la presión en mi garganta disminuyó. Al darme cuenta de que esta era mi última oportunidad, lancé todo mi cuerpo hacia ese lado, haciéndome rodar parcialmente debajo de él, lo que desalojó su peso sobre de mí. Lo sentí luchar por el equilibrio y luego moverse, justo cuando logré levantar mi rodilla izquierda, encajándola entre mi cuerpo y su muslo. Mis pulmones ardían tan dolorosamente que ahogaron la agonía que partía a la cabeza. Me obligué a seguir clavando mis dedos, justo cuando empujaba mi rodilla hacia arriba. El agarre de Green se soltó, y por una fracción de segundo logré tomar aire de mis pulmones. Dolía muchísimo, pero era la respiración más dulce que jamás había tomado. El triunfo me invadió, pero duró poco, ya que solo me soltó para separar mi mano derecha de su codo y me dio un puñetazo en la cara tan fuerte que me desmayé por un momento. El dolor floreció por toda mi nariz y sentí sangre caliente correr por mi garganta, haciéndome resoplar cuando llegó a mis vías respiratorias, con mi siguiente inhalación entrecortada. Eso probablemente me salvó la vida, ya que mi cuerpo fue sacudido por una serie de toses tan fuertes que Green no logró apretar sus manos alrededor de mi garganta de nuevo. Terminé de lado,
mi cuerpo protegiendo mi parte frontal más vulnerable momentáneamente. Al menos, hasta que Green me agarró la parte trasera de la cabeza y la estrelló de cara contra el suelo. El brillante estallido de agonía floreció por todo el lado derecho de mi cara, donde impactó contra el duro mármol y mi mandíbula y pómulo se llevaron la peor parte. El preciado aire salió de mis pulmones e intenté respirar de nuevo, pero me dolía tanto que el pecho no me ensanchaba. Mi mente me gritaba que me hiciera un ovillo y me protegiera la cara con las manos, pero en lugar de eso llevé las piernas al pecho y pataleé en cuanto sentí tensión en los muslos. Probablemente fue solo suerte lo que me hizo golpear algo, pero al menos le saqué un gruñido. Intentó empujarme la cara contra el frío mármol de nuevo, pero esta vez logré amortiguar el golpe con el brazo bajo mí, lo que me dio la fuerza suficiente para lanzarme al otro lado y finalmente desalojarlo de encima. Nuestro forcejeo no debió de durar más de un minuto, pero me sentía a punto de desplomarme y morir allí mismo. Buscando frenéticamente intenté encontrar algo que pudiera usar como arma, pero Nate y su grupo habían sido bastante eficientes al quitárnoslo. Entonces, mis ojos se posaron en el cubo, y tan pronto como la información aleatoria se condensó en pensamientos, lancé mi cuerpo en esa dirección buscando una mezcla entre rodar y girar hacia adelante. Estaba casi lo suficientemente cerca como para alcanzarlo con mi mano extendida, cuando unos dedos fuertes me agarraron del hombro y me pusieron boca arriba de nuevo mientras Green intentaba hacer lo que mejor había funcionado hasta ahora: estrangularme. Solo tuve el momento para decidir qué hacer: intentar defenderme o huir por el cubo. El instinto me gritaba que protegiera mi garganta, pero me obligué a no encorvar los hombros, sino a hacer todo lo posible para estirarme un poco más y envolver mis dedos alrededor del borde de plástico justo cuando los de Green se cerraban alrededor de mi garganta. Ni siquiera pensé, simplemente reaccioné, agarrando el cubo para poder lanzarlo y estrellarlo contra el costado de la cabeza y el torso de Green, donde quiera que hubiera golpeado. Un diluvio de líquido frío cayó sobre ambos, y si hubiera tenido suficiente capacidad de procesamiento para pensar, podría haberme alegrado de no poder respirar en ese momento, y en consecuencia de haberme ahorrado el mal olor. Pero en realidad no me importaba. La presión alrededor de mi garganta desapareció repentinamente y el peso sobre mí disminuyó, haciéndome patear y agitarme contra todo lo que pudiera alcanzar, y luego retroceder tan pronto como mis piernas quedaron libres. Mi espalda golpeó la pared de vidrio con fuerza, tan fuerte que pude sentir las vibraciones que causó en todo mi cuerpo, jadeándose la sólida pared a mi espalda para levantarme sobre mis piernas, tratando de ignorar lo que estaba empapado en mi cabello y mi camisa de arriba abajo. Green vino hacia mí antes de que me pudiera poner de pie por completo, pero esta vez estaba mejor preparado. Su cuerpo chocó con el mío justo cuando mi rodilla subía, golpeándolo justo en el trasero. Sabía que era un golpe porque se quedó quieto justo cuando se abalanzó sobre mí, dándome el tiempo justo para agarrar mi puño izquierdo con la mano derecha y golpearlo hacia adelante, golpeando el centro de su cara con la poca fuerza que me quedaba. La rodilla probablemente le hizo más daño, pero como eso lo había encorvado, la fuerza de mi golpe lo hizo tambalearse hacia atrás, y cayó al suelo cuando le di una última y fuerte patada en la parte delantera de su rótula izquierda. Apoyándome contra la pared, tomé una bocanada de aire, listo para el siguiente asalto. Pero Green permaneció en el suelo, con una mano agarrándose los testículos y la otra clavándose en la rodilla. Y como no iba a darle otra oportunidad, le di un golpe en el costado con el pie lo suficientemente fuerte como para lastimarme el tobillo, haciéndolo gemir y rodar para protegerse. Las luces se encendieron. El resplandor me cegó momentáneamente, haciéndome tambalear hacia atrás contra la pared de cristal instintivamente. Levantando un brazo hacia mi cara, traté de protegerme los ojos, apenas capaz de distinguir las figuras encorvadas sentadas contra las paredes del cubo, acurrucadas para darnos todo el espacio que necesitábamos. Mis compañeros rehenes, ninguno de los cuales había levantado la mano ni la voz para ayudarme a defenderme. Un asco tan denso que me hizo saborear la bilis que brotó dentro de mí. Pero hice todo lo posible para que no fuera evidente. Me lo tragué cuando el delator tambor de las botas sobre el suelo de piedra puso fin definitivamente a esta farsa de pelea. Me dejé caer contra la pared y de repente, el solo hecho de respirar y permanecer de pie exigía una fuerza que se escapaba rápidamente de mi cuerpo. Una voz femenina y aguda daba órdenes, y entonces la reina de hielo entró en mi confuso campo de visión. Su presencia no me calmó exactamente, pero en ese momento nadie me tocaba, y me sentía algo menos vulnerable en la esquina en la que me había acorralado. Sus ojos normalmente duros y fríos tenían una mirada que aún no había visto en ellos, una que me sorprendió. Esperaba simpatía, pero, peor aún, lástima.
aunque después de unos momentos la reconocí como aprecio. Sostuvo mi mirada un momento más, y lo que sea que haya visto en mi rostro la hizo sentir brevemente. Luego levanté el brazo hasta el hombro y curvó los dedos sobre el pulgar. Pero el momento fue tan lento que mi mente agotada ni siquiera lo percibió como una amenaza. La próxima vez que lances un puñetazo, hazlo así, y pon todo el peso de tu cuerpo en él. Todavía no tienes la fuerza para hacer daño de otra manera. Nada de golpes sin control. Solo se hace daño con un puñetazos controlados y buena puntería. Seguí mirándola con los ojos muy abiertos antes de que mi cerebro se descongelara y lograra sentir bruscamente. Me dedicó una sonrisa de satisfacción que era la mayor muestra de emoción que le había visto hasta entonces. Luego, se dio la vuelta para quedar de cara a la habitación. Noté que se había posicionado de manera que me bloqueaba parcialmente la salida de la esquina, pero en todo caso me hizo sentir protegida. El día en que la presencia de lo que supuse que era un exagente de la KGB pudiera encender esa calidez en mi pecho no era algo que quisiera revivir. Y no más ilusiones pensar que mejoraría mucho de ahora en adelante. Por otra parte, difícilmente podría empeorar. Con la adrenalina escapando lentamente de mi sangre, pude hacer un breve evalúo de daños. Respirar todavía me dolía y era más difícil que aquella vez que tuve un dolor de garganta terrible después de una infección de estreptococos. Incluso sin comprobarlo con los dedos podía notar que un lado de mi cara estaba hinchado y la parte posterior de mi cabeza se sentía como una herida abierta y palpitante. Pero estaba viva y respirando, así que podría haber sido peor. Mientras tanto, al menos 10 mercenarios se habían apiñado en la habitación, sin contar a la reina de hielo. Todos tenían sus armas desenvainadas, pero no apuntaban a nadie en particular. Sin embargo, la forma en que se habían posicionado en un círculo suelto alrededor de Green obligaba a los demás rehenes a pegarse a las paredes del cubo a menos que quisieran un taconazo en la cara. Nate estaba de pie justo dentro de la puerta del cubo, con una expresión de disgusto en su rostro. Me miró por encima del hombro como la reina de hielo, sosteniendo mi mirada con una leve sonrisa en su rostro, con la cabeza palpitándome como un loco. Era difícil pensar, pero me obligué a no apartar la mirada. La mandíbula ardía de dolor mientras rechinaba los dientes. Luego me aparté de mi esquina y me acerqué a él, la reina de hielo manteniendo la distancia. Creo que ya estoy lista para hablar, grazné. Las pocas palabras me dolieron tanto que casi ni las terminaba. Bien. Fue todo lo que dijo Nate mientras se daba la vuelta, haciéndome un gesto para que lo guiara. Salí del cubo sin mirar atrás, ni a Green ni a los demás. Claramente habían tomado su decisión. Ahora era el momento de que yo tomara la mía. Capítulo 15. No fuimos muy lejos, solo al lado del atrio que conducía desde la catedral de cristal al laberinto de laboratorios, donde Nate me empujó a través de la primera puerta a la izquierda. Era el vestuario de mujeres, pero eso no lo disuadió ni un poco, ya que puso una mano entre mis omóplatos y me dio un empujón decisivo hacia la puerta del otro extremo que conducía a las duchas. Tropecé, pero no protesté, al menos no hasta que estuve de pie en el suelo de baldosas frente a las duchas, y él entró detrás de mí. ¿Un poco de privacidad, tal vez?, pregunté, o al menos lo intenté. Sentía la garganta como si estuviera forrada de papel de lija, y cada sonido que emitía salía ronco y profundo. Me dedicó una amplia pero sin humor sonrisa mientras se apoyaba contra la pared de azulejos junto a la puerta. ¿Ahora te cohibes por un poco de desnudez? Créeme, nada que no haya visto antes, si lo sabes. Abrí la boca para protestar mientras, sin darme cuenta, me abrazaba más fuerte. Pero no me dejó hablar. Además, hueles como un baño público que nadie ha limpiado en meses. Y tienes tanta orina con manchas de materia fecal en el pelo que oscurece por completo el encantador color rojo que le dio la química moderna. Puede que mi cerebro esté conectado de forma un poco diferente al de la mayoría de la gente, pero no tan diferente. Normalmente sus palabras podrían haberme hecho sentir cohibida de verdad, pero Green prácticamente me lo había quitado a golpes. Apretando la mandíbula obstinadamente, suavemente me di la vuelta y comencé a quitarme la ropa. Podía sentir su mirada en mi espalda, una sensación que debería haber sido como uñas raspando una pizarra, pero que era todo lo contrario. Aún así, hice todo lo posible por ignorarla. Obviamente no se iba a ir, y con las batallas que supuse que aún tenía por delante, esta parecía al menos la mejor opción. Todavía me abracé con un brazo mientras abría la ducha. El agua estaba fría al principio, pero se calentó rápidamente.
Me metí bajo el chorro y me quedé allí parada, dejando que el agua hiciera su trabajo básico antes de ponerme manos a la obra. Debí de tardar casi 20 minutos en limpiarme tan bien como mis manos temblorosas y doloridas me lo permitieron. El jabón industrial de los dispensarios le harían cosas terribles a mi cabello, pero considerando el estado en el que ya estaba, no podía encontrar en mi fuerza para preocuparme. A medida que la espuma se lavaba en mi cuerpo, sentí que mi mente se ponía en marcha lentamente. Ahora que el último susto de mi pelea había disminuido, era un tipo de terror más profundo que hacía que respirar fuera aún más difícil de lo que yo quería. Podría haber muerto allí dentro. Que Green solo hubiera intentado estrangularme sin abusarme primero no era ningún consuelo. Realmente no lo había creído capaz. Todo lo que realmente quería era rodear mis rodillas con mis brazos y mecerme hacia adelante y hacia atrás, llorando suavemente para mí misma. Captar la mirada ocasional de Nate, donde todavía estaba apoyado contra la pared, ayudaba. No porque su presencia me hiciera sentir reconfortada o segura, sino porque la poca dignidad que aún estaba intacta en el fondo de mí no me permitía perderla frente a él. Cuando ya no pude soportar estar bajo el chorro de agua, lo apagué y me giré a mirar a Nate. Me ofreció una toalla blanca, no precisamente esponjosa, y la tomé sin darle las gracias. Su labio se curvó con un poco de comisura, como si hubiera notado la omisión y la hubiera encontrado de alguna manera linda. Probablemente sí. ¿Quién podría saberlo con alguien como él? La toalla no era lo suficientemente grande como para envolverme una vez que me hubiera secado. Lo más que podía, lo que me presentaba un nuevo dilema, era tratar de hacerlo. Podía intentar sostenerla sobre la parte delantera de mi cuerpo y cubrir lo que, con modestia, quedaba intacto atrás, o no molestarme y tal vez ahorrarme el ridículo que iba a recibir por mis problemas. Dejé caer la toalla, haciendo que terminara como una extraña línea de demarcación entre nosotros. No me sorprendió que le ignorara por completo cuando se acercó a mí, y respiré hondo cuando levantó una mano hacia mi mejilla, con la mirada fija en mí. Lo que podría haber parecido un gesto tierno estaba lejos de serlo. Me di cuenta, cuando me tocó primero el pómulo, luego la sien, la nariz y después la mandíbula. Había sido vagamente consciente de la incomodidad y la hinchazón inicial, pero en el momento en que me tocó, el dolor se intensificó, haciéndome estremecer cada vez que aplicaba presión. No creo que necesites puntos, pero debería curarte, comentó dando un paso atrás y mirando mi cuerpo visiblemente desnudo. Levanta los brazos. Realmente no quería hacerlo. Y no solo porque estaba completamente desnuda justo frente a él. Su mirada se dirigió hacia arriba para tapar la mía, y ahora era una risa real lo que vi bailando en sus ojos. ¿Cuántas veces tengo que decirte esto? No voy a tirarte al suelo y hacerte lo que quiera. Ahora mismo no lo haría ni aunque me lo pidieras. Tienes raspones y moretones por todas las costillas y las caderas. Tú eres la bióloga. Dime que también el jabón limpia las bacterias de las heridas abiertas. Parpadeé y luego bajé la mirada hacia mí misma. Tenía razón. Por supuesto. Y en el momento en que vi mis heridas defensivas, empezaron a doler. Sabía que debería haberme molestado que mi cuerpo actuara así, pero no podía obligarme a preocuparme. Arqueó las cejas con recelo y di otro paso atrás, pero levanté los brazos para entrelazar los dedos detrás de mi cuello. Parecían pesar 1 tonelada cada uno. Se puso a trabajar con unas bolsas de algodón y una botella de antiséptico, moviendo rápidamente y meticulosamente su mano. Lo único positivo fue que no me tocó en ningún lugar que no fuera estrictamente necesario, aunque tuvo muchas oportunidades de hacerlo. También cortó las vendas arruinadas de mi mano, y después de limpiarla de nuevo, la dejó como estaba. Una vez que terminó, recogí sus herramientas y regresó al vestuario, y sin nada mejor que hacer, lo seguí. Me detuve bruscamente dentro de la puerta, cuando vi una pila de uniformes médicos, con calcetines blancos hasta la rodilla, sobre el banco en medio de la habitación. Junto a ella había una pila más pequeña que consistía en las bragas y el sujetador de algodón desvelados que guardaba en mi casillero para emergencias. Encima había una foto de Sam y yo, ambos sonriendo a la cámara. Por supuesto que sabía de ella. Probablemente conocía cada pequeño detalle de mi vida. Esa sensación de traición había vuelto con toda su fuerza, haciéndome sentir no solo estúpida, sino también furiosa. Tratando de ahuyentar mi ira, me concentré en la ropa. Siempre guardaba varias camisetas y pantalones en mi casillero, que quienquiera que hubiera traído mis cosas de allí no las hubiera traído. Me envió un mensaje que realmente no quería escuchar en ese momento. Nate miró de mi ropa de nuevo, y luego a mí. Luego levantó las cejas en silencio una vez más.
Aparentemente habíamos superado la etapa en la que usaba palabras para darme órdenes. Entendiendo la indirecta, me vestí rápidamente. La rutina me hacía subir los calcetines por encima de las perneras. Pero cuando me di cuenta, me detuve. Era una muestra de probable protesta infantil. Alcancé el dobladillo de las perneras del pantalón y rasgué la parte que se me pegaba a los tobillos. Luego me subí los calcetines por debajo. Entonces, solo quedó la foto en el banco, y mis dedos temblaron mientras la recogía lentamente. ¿Era una advertencia? ¿Un recordatorio? ¿Una extraña especie de ofrenda de paz para consolarme? Solo la miré brevemente. También a él. Luego se giró para tirar las bolsas de algodón usadas a la basura junto al lavabo. Qué lindo. Fue todo lo que dijo, pero aún así me hizo mirar fijamente la parte posterior de su cabeza mientras metía apresuradamente la foto en el bolsillo trasero del uniforme. Solo entonces me di cuenta de que las luces del techo estaban encendidas, y tardíamente me pregunté por qué el agua había estado caliente. Mi mirada exagerada a mi alrededor debió de delatar mis pensamientos de nuevo, y esta vez estuve encantado de darme una respuesta. Hemos restaurado la electricidad en esta parte del piso para mayor comodidad. Incluso hay una cafetera enchufada. ¿Quieres una taza? Mis ojos volvieron a su rostro, y cuando sabía que esa hostilidad de mi parte no era nada, sino era suicidio, no pude evitar que el ácido se filtrara en mi garganta dolorida. Gracias, pero si no vuelvo a tomar otra taza de café será demasiado pronto. ¿Por qué me sorprendió que mi comentario me hiciera ofrecerme una de esas sonrisas genuinas? Como quieras, pero deberías beber algo antes de que la hinchazón de tu garganta te dificulte aún más tragar. Había evitado mirarme en los espejos sobre los lavabos, pero al registrar sus palabras, mis ojos se sintieron atraídos por ellos sin querer. No podía decir que esperaba, pero me veía mucho peor. El lado de mi cara, que se había estrellado repentinamente contra el suelo, ya se estaba oscureciendo con hematomas subcutáneos, al igual que mi garganta. Estaba muy lejos de ser vanidosa, pero ver mi propia cara así me hizo querer encogerme. Entonces, recordé cómo había sufrido todos esos moretones que no había necesitado a nadie más para salvarme. E incluso logré esbozar una sonrisa orgullosa. Eso también dolía muchísimo, pero realmente no me importaba. Te traeré una compresa de hielo para reducir la hinchazón. Vamos, dijo mientras alcanzaba la manija de la puerta. Mi sonrisa murió. No me iré de aquí antes de obtener algunas respuestas. Mi tono estaba impregnado de una confianza que no sabía que aún tenía dentro de mí, pero cuando Nate se giró para mirarme fijamente, ni siquiera sentí la necesidad de retroceder. ¿Y qué te da exactamente la loca idea de que estás en posición de hacer exigencias? Preguntó. En todo caso, el desafío de su tono se endureció, y también hizo que me diera cuenta de mi reciente descubierta fortaleza. No te estoy pidiendo nada irrazonable, solo algo de información. Quieres mi cooperación, ¿no es así? No puedo ayudarte si no sé qué podría hacer para que, al final, necesites mi ayuda. Esperaba que no se diera tan fácilmente, pero se relajó y se hundió contra la puerta, encerrándome con éxito como consecuencia. Miró su reloj brevemente y luego me miró con una cara inexpresiva. Bueno, tengo 15 minutos libres. ¿Qué es lo que quieres saber? Mi corazón se aceleró un poco con triunfo, aunque estaba razonablemente segura de que esto no era realmente nada por lo que debería estar feliz. 1.000.000 de preguntas me ardían en la lengua, pero me obligué a empezar con las dos cosas que me revolvían el estómago. ¿Cuánto tiempo estuviste vigilando este cubo antes de encender las luces y entrar? Una mirada de genuina respuesta cruzó su rostro, pero desapareció después de un momento. Su mirada se volvió casi astuta. Y me pregunté si de alguna manera me había ganado algunos puntos por preguntar sobre eso. Los tuvimos a todos bajo vigilancia toda la noche, dijo. Pero como todo parecía haberse calmado durante la última hora, nos relajamos un poco. Si quieres insinuar que estaba observando a Green mientras hacía su movimiento contigo, y esperé cualquier razón insondable para ver cuál sería el resultado, te equivocas. No estaba en el atrio en el momento en que la mierda golpeó el ventilador, o más correctamente las paredes, el suelo y a todos los que estaban dentro. Pero seguí a mis hombres cuando entraron para asegurarme de la situación. No pude evitar un escalofrío que me recorrió el cuerpo, pero hice todo lo posible para que mis brazos cruzados parecieran una muestra de desafío en lugar de protección.
¿Nunca se te pasó por la cabeza que sería el doble de susceptible a tus, llamémoslas, sugerencias si dejas que me maltrate primero? Ahora parecía enojado, y no intentó disimularlo en su tono. ¿Por qué debería? No gano nada, absolutamente nada poniéndote en peligro, ni tu salud física ni mental. Obviamente se resisten bien, pero si hubiera logrado someterlos por completo, estoy seguro de que habría sido incapaz de realizar ningún tipo de movimiento controlado para cuando se soltaran de nuevo. No me son de ninguna utilidad si están muertos o inconscientes. Entonces, ¿por qué me arrojaste al cubo otra vez? Me advertiste antes de que vendría por mí, y no ayudaste precisamente golpeándolo. De hecho, creo que esa fue la gota que colmó el vaso y lo hizo desquiciar lo suficiente como para venir por mí de una vez, que pensó que tenía una buena oportunidad de no ser interrumpido. ¿Eso siquiera te molesta? No tenía ni idea de por qué añadí eso último, y odiaba la cantidad de emoción que había en mi voz. Nate frunció los labios como si tuviera que pensar en su respuesta. Eso me enfureció, al menos lo suficiente como para dar un paso hacia atrás. Pero me adelanté. Solamente un poco. Su leve sonrisa regresó, pero su voz ya no contenía alegría. Ese es un riesgo calculado que estaba dispuesto a correr. Es bueno ver que finalmente te has deshecho de algo de esa ingenuidad y empiezas a ver las cosas como realmente son. Ahora era mi turno de considerar mi respuesta cuidadosamente. Parecía tan inofensivo como nunca lo había visto. Lo cual no era decir mucho. Pero no dudaba de que, si lo agredía físicamente, dejaría de actuar de forma tan condenadamente civilizada en un instante. Créeme cuando te digo que no me hago ilusiones sobre lo que eres capaz de hacer. Ya lo has demostrado suficientes veces. Puedes parar, estoy convencido. Eres un bastardo trastornado que no se acobarda ante nada para conseguir lo que quiere, ¿no? Pocas cosas. No nada. Me corrigió, pero con ese brillo peligroso en los ojos que lo hizo el doble de difícil de tragar de lo que ya era. Respiró hondo. Me obligué a calmarme de nuevo. Me alegro de que eso te esté dando resultado. Hablando de eso, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga? Realmente no quería añadir nada más, pero como ya llevábamos una conversación tan franca, mejor seguir adelante y me ahorraba cualquier rodeo inútil que pudiera prolongar lo inevitable. Además, si algo había aprendido era que no le gustaría que me hiciera la tonta. No soy tonta. Capto las indirectas cuando me las tiran en la cara. La bata y los calcetines que llevo son los de los laboratorios calientes, y como prácticamente contribuiste a la prematura muerte de Tecla, soy la única de tus rehenes con autorización y experiencia trabajando con condiciones de bioseguridad de nivel 4. Fijándolo en lo que esperaba que fuera una mirada intrépida, continué. Si estás aquí por cualquier maldito virus que supuestamente han estado cocinando y probando en seres humanos allá abajo, puedes olvidarlo. No voy a ayudarte a poner tus sucias manos sobre él para que puedas vendérselo al mejor postor o usarlo tú mismo para poner en peligro millones de vidas. Has dejado claro que hay muchas cosas terribles que puedes hacerme y no puedo detenerte. Pero nada que se te ocurra me hará comprometerme a esto. Lo asimiló todo sin mover un solo músculo de todo su cuerpo, y esperó 5 interminables segundos después de que me quedara en silencio antes de responder. No estoy aquí para liberar ese virus en el mundo. Estoy aquí para destruirlo y derribar a la compañía responsable de crearlo. Un solo ladrillo a la vez. Considerando cómo habían comenzado su operación, el final de su declaración no era solo una forma de hablar, y sonaba completamente serio. Él tampoco tenía ninguna razón para mentirme. Ya había dicho antes que no me necesitaba en absoluto, y si simplemente quería volar todas las instalaciones, estaba segura de que él sabía mejor dónde colocar las cargas. ¿Entonces esto es real?, pregunté, mi voz mucho más débil que antes. La rectitud me había llevado hasta aquí, pero con la abrumadora idea de poner en peligro a millones de personas. Era difícil no dejar que el horror me alcanzara ahora. Nate observó por un momento. Cuando inclinó la cabeza, había una mirada en sus ojos que me acercaba mucho a la compasión, como nunca antes había visto en él. Nada me encantaría más que decirte que el video que te mostré es un engaño. Por cualquier razón sádica. ¿Sabes? Pero lamentablemente no es el caso. ¿Hay algo más? Probablemente la pregunta más tonta posible, pero era lo único que se me ocurría. Nate me sostuvo la mirada mientras respondía. Probablemente la pregunta más tonta posible, pero no se me ocurría otra cosa. Nate me sostuvo la mirada mientras respondía. No hemos logrado encontrar nada en los servidores de la empresa ni en los discos duros que obtuvimos de los laboratorios del edificio principal.
A estas alturas es obvio que han almacenado los datos fuera de las instalaciones. Supongo que está en algún lugar del laboratorio BSL-4, probablemente en la parte donde realizaron sus experimentos. Lamiéndome los labios intenté calmar el pánico que rápidamente crecía en mi pecho. No puedo. Me interrumpió antes de que pudiera continuar. No más excusas. O entras o sales. Hice todo lo posible por calmar el pánico que quería extenderse y apoderarse de mi mente, e incluso con mi lealtad ahora deshilachada por lo que acababa de suceder, que era la causa de todos los cortes y moretones en mi cara y cuerpo, fue difícil llegar a una decisión final. No es tan fácil. Pero lo es. Respondió sacudiendo la cabeza mientras yo abría la boca para protestar. Sé que probablemente no vas a creerme, pero en realidad no quiero arrastrarte a un infierno. ¿De verdad puedes dar marcha atrás y alinearte con todas las demás ovejas después de descubrir lo que sabes ahora? No te estoy pidiendo que apuntes con un arma a nadie ni aprietes el gatillo. Puedo bajar solo al laboratorio caliente e intentar encontrar y recuperar los datos yo mismo. Pero tengo muchas más posibilidades de hacerlo y salir de allí con vida si me ayudas. Has trabajado allí durante meses. Todavía conoces el procedimiento aunque haya pasado un tiempo. En realidad no tienes que hacer nada más que entrar conmigo y sacarme con lo que encuentre. No esperaba algo que sonara tan parecido a una ofrenda de paz por parte de él. Y no era como si no tuviera ver el silencioso o sí o no, escrito claramente en sus rasgos. Una vez logré vencer a Green y evitar que acabara con mi vida, estaba bastante segura de que si alguna vez volvía a entrar en ese cubo el resultado sería muy diferente. No parecía que tuviera muchas opciones. Bien, estoy dentro, susurré, sintiendo que mi corazón se aceleraba con un tipo diferente de aprensión ahora. Nate sonrió, y eso no lo mejoró en absoluto. Capítulo 16. De vuelta en el atrio, Nate me acompañó hasta la hilera de monitores, justo donde el técnico y la reina de hielo charlaban en voz baja, pero guardaron silencio a medida que nos acercábamos. La reina de hielo me miró con ojo crítico, y luego me puso una botella de bebida energética verde neón en la mano antes de irse sin decir una sola palabra. La miré con cierta perplejidad y abrí la botella. Normalmente odiaba esa dulzura química, pero no necesitaba que me reprendieran por no poder cuidar de mí misma en ese momento. Nate me vio terminar la botella entera en unos pocos tragos y luego me dio otra. Esta era azul y sabía igual de repugnante, pero no me importaba. Los focos se apagaron de nuevo, dejando la mayor parte del atrio en una penumbra perpetua, lo cual me parecía bien. El solo hecho de ver ese maldito cubo de cristal en el otro extremo me hizo sentir náuseas, y eso no tenía nada que ver con mi consumo excesivo de bebida energética. A mitad de la botella me detuve, en parte porque sentí que mi estómago no podía aguantar más, pero también porque se me ocurrió algo más. ¿Ayudarte quizá incluye el privilegio de ir al baño? Me dirigió lo que interpreté como una mirada de sufrimiento, pero no me perdí el brillo divertido en sus ojos. Bajo supervisión, claro que sí. Hice una mueca y tomé otro sorbo, aunque mucho más pequeño. ¿Por qué? ¿Te excitas viéndome orinar? Nuestras conversaciones siguen tomando giros tan maduros, comentó con un ligero tono de voz. Pero después del truco del conducto que hiciste antes, no voy a cometer el mismo error 2 veces. No irás a ninguna parte sin supervisión constante, incluso al baño. Si eso está por debajo de ti, también puedes desnudarte y mearte en la ducha, si es que así lo prefieres. Lo fulminé con la mirada e hice todo lo posible porque mi siguiente trago fuera una muestra de desafío. Eso me hizo sentir tan ridícula que casi sonreí. Casi. Gracias, pero creo que puedo soportar usar el baño con la puerta del cubículo abierta. Qué madura de tu parte. ¿Tienes que ir ya o es solo una discusión de principios generales? Lo pensé y luego terminé la segunda botella. Estoy tan deshidratada que creo que mis riñones están a punto de entrar en huelga. Dudo que mi cuerpo esté listo para desperdiciar agua preciosa en un futuro próximo. Mirando a mi alrededor, exhalé lentamente, sintiéndome un poco mejor ahora que mis niveles de azúcar en sangre se estaban normalizando lentamente, y no sentía que vivía constante terror. Entonces, ¿qué quieres que haga exactamente ahora? Dime. Primero lo primero. Evitó responderme, lo que debió ser una novedad. ¿Cómo te sientes? Parpadeé. La irritación emergiendo rápidamente de mí ya ni existía, con una calma exterior. ¿Qué te parece? Me siento como una mezcla entre horrible y camilla de morgue. Me dirigió una mirada crítica, pero no tuve la sensación de que estuviera tomándome particularmente en serio, así que usé la palabra más abusada que usaba la gente de mi edad. ¿Qué? Su sonrisa, a cambio,
Era definitivamente divertida, ahora mientras se apoyaba contra una consola y cruzaba los brazos sobre el pecho, haciendo que los tendones resaltaran en sus antebrazos. Ya había quitado la chaqueta del traje entre lanzarme el cubo y sacarme de nuevo. Y con las mangas en la camisa arremangada, había mucha piel bronceada visible que atrajo mi mirada. Genial, porque necesitaba una cosa más con la que obsesionarme. Retomemos donde lo dejamos, ¿quieres? ¿Dónde estábamos? Ah, cierto. Estabas a punto de montar un berrinche sobre cómo nunca entrarías en un laboratorio BSL-4. Y te dije que te callaras o lo superaras. Lo recuerdo, señalé. Ya dijiste que estás haciendo todo esto para acabar con Greenfields Biotech. Si este supervirus es real y todavía no estoy completamente segura de que lo sea. Lo es, interrumpió con una voz engañosamente suave. Con pruebas supuestamente almacenadas en una habitación secreta en los laboratorios calientes. Eso es lo primero con lo que tengo problemas. He estado trabajando allí durante meses y nunca noté una puerta sospechosa y sin marcas que condujera a ninguna parte. Nate frunció los labios y luego miró hacia donde estaba la técnica, sin pretender no espiarnos. ¿Puedes mostrarnos los planos de la pantalla? Claro. Unas pocas pulsaciones en su teclado después. Las imágenes de la cámara de seguridad se reorganizaron, limpiando una pantalla para mostrar el plano familiar del laboratorio caliente. Ese es el diagrama que está en todo el material de instrucciones y que se muestra de forma destacada junto a la hoja de registro de abajo. Confirmó, probablemente innecesariamente. Ahora dime dónde se supone que está esta habitación. Ese es el plano que enviaron al CDC cuando obtuvieron la certificación del nivel L4. Este es el plano real que usó el equipo de construcción. Explicó. La pantalla se dividió por la mitad, agregando una imagen a color invertida en el lado derecho que parecía igual a la primera, pero rápidamente encontré la diferencia. Esto está justo detrás de la producción de biomoléculas. No hay ninguna habitación secreta allí. He estado trabajando todo el tiempo. Habría notado algo. ¿Puedes hacer zoom? Siguiendo sus instrucciones, la técnica hizo su magia y toda la pantalla se llenó con la sección de cuestión. Entrecerré los ojos ante la imagen ligeramente granulada y luego sentí que fruncía el ceño. Hay un panel de mantenimiento detrás de la pared, pero solo tiene unos centímetros de profundidad. Ni siquiera lo suficientemente como para dejar entrar algo o alguien. ¿Alguna vez lo comprobaste tú mismo? Quise saber. Negó con la cabeza. Sentí en ese momento un nudo en el estómago. No estaba sucediendo mucho últimamente y tenía la sensación de que empeoraría una vez más muy pronto. No. Entonces ya sabes a dónde tenemos que ir, ¿no? Apretando los labios hice todo lo posible para calmar el creciente terror que me subía por la columna. Todavía no entiendo por qué haces todo esto. Mirando la pantalla grande y sus números desplazándose, finalmente comprendí de qué se trataba. Estás vendiendo toda nuestra investigación, ¿pero por qué? Nate se encogió de hombros, luciendo vagamente decepcionado de que tuviera que preguntar. Una operación como esta requiere mucho dinero, pero más del que yo podría conseguir. Hace como una hora salimos a mano. Ahora podemos pagar el salario prometido a todos. Tal vez incluso haya bonificaciones. No pude evitar fruncir el ceño ante esto. ¿Quién te está comprando esta información? Hagas lo que hagas, las patentes siguen siendo de la empresa. Nadie más puede usarlas hasta que expiren las licencias. Sin embargo, la gente está interesada en los detalles exactos de cómo surgieron estas patentes. El verdadero dinero está en lo que no llegó a los periódicos. Y está, por supuesto, en la investigación actual, no publicada. ¿Y te parece bien que probablemente financien el terrorismo con esto? ¿Cómo crees que se clasificaría esta operación? Vamos, eres más inteligente que eso. Le dirigí la mirada más vacía que pude, pero fue el técnico quien me dio la respuesta que buscaba. Soy parte de un grupo hacktivista, dijo. Examinamos a todos los posibles compradores. Puede que piensen que pueden esconderse detrás de los nombres de usuario y una VPN. Pero para nosotros es fácil saber a quién buscar y dónde. La mayoría de estas cosas van directamente a los archivos de corporaciones similares, con algo que otro multimillonario excéntrico mirando a su alrededor pueda tener o poseer. Es un negocio lucrativo, pero en su mayoría inofensivo. Además, se paga bien por formar parte de él. Miró de mí a Nate. ¿Has intentado ofrecerle dinero? Porque con las tasas de los préstamos estudiantiles en estos días, mucha gente se ve empujada a situaciones desesperadas. La sonrisa que le dedicó fue casi cariñosa, aunque mostró demasiado los dientes. No te molestes. Es una de esas personas que hacen las cosas porque son correcto.
¿O te he juzgado mal? Había mucha condescendencia en sus ojos mientras me miraba, pero no mordía el suelo. Sea cual sea tu razón para esta miserable cruzada, no me hagas parte de ella. No te estoy ayudando por la bondad de mi corazón ni porque sea un ser humano maravilloso y lo sabes. Ahí lo tienes, le dijo a la técnica, quien se encogió los hombros como diciendo que le parecía bien que yo quisiera hacer las cosas a mi manera. Esta conversación se estaba volviendo rara rápidamente, así que decidí centrarme en la parte que realmente quería evitar, pero que sabía que tenía que afrontar eventualmente. Este es personal para ti. Hasta que me mostraste el video, pensé que esto era solamente por trabajo, pero tu reacción no fue la que esperaba. ¿Mi reacción? Eres como una máquina finamente afinada y precisa, o eso creía. Planeas, tramas, ejecutas, que todo encaje. Pero cuando nos estaba sacando a Green y a mí, me concentré en él por un momento, tratando de sopesar mis opciones. Aquí esa máscara se deslizó y debajo has hecho una bestia salvaje, indómita, cansada de estar atada. Me sorprende honestamente que no mataras a Green allí mismo cuando cometí un desliz con este proyecto. Destiny, ¿verdad? Incluso pensar en el nombre me hizo estremecer. Nate no reaccionó. De hecho, me miraba como si me viera bajo una luz completamente nueva. Continúa. Bueno, no hay mucho más que decir. Fue como si algo acabara de romper la elegante apariencia, algo salvaje y primario. Tienes un intelecto superior a la media, probablemente tengas algún tipo de trastorno de personalidad, pero por mucho que me encantaría llamarte psicópata, en toda regla en tu cara, claramente empatizas, así que eres mucho más peligroso que uno de esos. Tú eliges lo que haces. Todo está calculado y planeado. Toda tu operación arrastrándome a ella. Pero también los pequeños detalles. Claramente consigues lo que quieres porque sabes cómo hacer que la gente te consiga lo que quieres. Pero hay un detonante que tienes y que no puedes controlar por completo porque corta demasiado profundo. Es demasiado doloroso para dejar que el intelecto te ayude a superar el momento. Lo único que puede causar eso es una persona en el dolor y la pérdida. Supongo que lastimaron a alguien muy cercano a ti. Habiéndome condenado ya hasta ahora, a juzgar por la forma que seguía mirándome, bien podría terminar ese pensamiento. No solo herido. Mataron a esa persona en uno de sus experimentos enfermizos. Y ahora estás aquí porque buscas venganza. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Se hizo el silencio y fue uno de esos realmente incómodos. Más que en cualquier otro momento en que había estado cerca de él, era consciente de que no solo era físicamente, sino psicológicamente capaz de hacerme todo tipo de cosas terribles. Y aún así, de alguna manera retorcida y jodida, me di cuenta de que no lo haría. Me pregunté qué me pasaba exactamente para que, en algún nivel en el fondo y hasta hace poco enterrada, toda esa dicotomía me excitara. El momento no pasó, sino que él lo superó. La vida volvió a sus ojos y después de un par de segundos soltó una breve carcajada. Creo que podré acostumbrarme a este tipo de sorpresas contigo, comentó secamente. ¿Cómo qué? Ni siquiera me estaba haciendo la tonta. Esa no era la reacción que esperaba. Alguien que tenga las agallas de enfrentarse a mí, y que además lo haga de forma inteligente. Pero supongo que tiene sentido. No habría arruinado mi política de no meterme con un aliado potencial por cualquiera. Dejó que eso quedara flotando entre nosotros con una mueca en sus labios que me hizo querer poner los ojos en blanco. De alguna manera el aire entre nosotros se había vuelto mucho más relajado desde que me vio darle una paliza a Green. Solo lo subrayo mientras continuaba. A menudo se necesitan agallas para decir la verdad. Creo que eso merece una recompensa. No estaba segura de si me gustaría a dónde iba eso. ¿Como por ejemplo? ¿La verdad? Ofreció. Me lamí los labios pero permanecí en silencio, e hice todo lo posible por no retroceder cuando salió de su pose casual apoyado en la consola y avanzó hacia mí hasta que pudo inclinarse y susurrarme al oído. No solo lo mataron, lo asesinaron. Y su nombre era Riley Miller. Había esperado muchas cosas, pero no esto. Durante lo que pareció una pequeña eternidad, pude simplemente mirarlo fijamente mientras mi cerebro era incapaz de encontrar ningún tipo de respuesta, y mucho menos una coherente. Mierda. En este punto probablemente debería explicar quién es Riley Miller, o más precisamente quién era. Estaba en la vía rápida para convertirse en algo así como el Steve Jobs de la virología. Joven, dinámico, increíble, brillante y un verdadero visionario. No estaba de más que fuera bastante guapo, pero después de 5 minutos de escucharlo hablar, era difícil concentrarse en otra cosa que no fuera su intelecto y carisma. Lo conocí 3 veces en mi vida. La primera vez fue cuando estaba en la escuela de posgrado.
y él era profesor invitado en uno de mis seminarios opcionales. Hasta entonces todo había estado dividido. ¿Quería dedicarme al cáncer? ¿Investigación o virología? Él hizo que esa decisión fuera fácil. Lo escuché hablar durante 2 horas y luego me convenció. Y no era el único, pero tal vez un poco más constante con mi adoración por los héroes. 3 años después lo conocí en una conferencia. Había estado citando 2 de sus artículos en mi tesis doctoral y quería escuchar su opinión sobre sus conclusiones, junto con las mías de primera mano. Podría haberlo hecho por correo electrónico, pero quería mirarlo a los ojos mientras discutíamos esto. Debía haberle causado algún tipo de impresión porque cuando envié mi solicitud de trabajo en Greenfields Biotech, la corporación cuyo cazatalentos lo había fichado hace 6 años, escribió una carta de recomendación para mí. Consiguió finalmente el trabajo para mí. Lo conocí el día de mi entrevista final y me emocioné cuando descubrí que trabajaría como uno de sus asistentes de investigación. El fin de semana siguiente ocurrió un accidente en el laboratorio. Hacía mucho calor y murió justo antes de mi primer día de trabajo. Al mirar a Nate sentí que una última pieza del rompecabezas encajaba en mi cabeza. No qué tipo de accidente debía haber sido, eso era bastante obvio. No. Desde hacía horas, y posiblemente más tiempo. Pero había estado perdiendo el contexto por completo. Algo me había estado rondando la mente, pero con todo el horror y el estrés no había podido encontrar el tiempo para resolverlo. Pero ahora me daba cuenta de lo que había estado molestándome. Eres su hermano. Su nombre completo me quemaba en la lengua, pero antes de que pudiera decirlo me puso los dedos sobre los labios en un gesto terriblemente íntimo. No. Sosteniendo su mirada sentí levemente. Luego conté los segundos hasta que bajó la mano. Demasiado tiempo para solo dejar en claro un punto, no lo suficiente como para significar algo. Se veía diferente, pero la imagen fue la base de mi epifanía, ya que debía tener 15 años. Era más joven, mucho más despreocupado, y en aquel entonces el parecido familiar era obvio, ya que él y su hermano compartían los mismos ojos y el mismo cabello amarillo trigo. Habían estado haciendo tonterías, jugando a la pelota o algo así, y Riley tenía a su hermano en una llave de cabeza, ambos riéndose. No podían tener más de 18 o 20 años en aquel entonces. Ya no quedaba mucho de ese chico en la cúspide de la edad adulta. Por supuesto era mayor, y estaba el color oscuro del cabello que obviamente provenía de la misma fuente de mis rizos rojos como la nieve. Pero ahora había firmas y cálculos, donde antes había habido felicidad y risa. Habían sucedido muchas cosas desde entonces, eso era obvio, y solo podía suponer que la muerte de Riley había sido solo un evento entre 1.000.000 que lo habían moldeado. Tal vez, una parte de mí, enterrada en lo más profundo, lo había reconocido ese día en el parque. Una explicación mucho mejor que la atracción animal instantánea. Lo que realmente me aterrorizaba era que no era realmente el parecido con su hermano, ahora que lo había visto tan evidentemente obvio. Lo que era lo que me atraía a él. No, habían sido esas pocas miradas de la bestia que se echaba bajo la armadura de acero que todavía me hacía querer envolverme en él y olvidar que había algo en el mundo aparte de nosotros. Como lo supe, no podía decirlo. No debería haber tenido ningún sentido y debería haberme preocupado profundamente, pero fue lo contrario. Una parte retorcida, oscura y profundamente enterrada de mí le dio la bienvenida. Extendió sus garras y encontró la diferencia donde debería haber estado la única diferencia. Y por la forma en que me miraba justo ahora, aparentemente sereno, pero con esa bestia acechando en sus ojos, estaba segura de que sabía exactamente lo que estaba pensando. Obviamente, estaba a un pelo de un brote psicótico. O eso, o Green me había golpeado la cabeza contra el suelo demasiadas veces. La pregunta es, ¿dónde nos deja eso ahora? Preguntó con una voz engañosamente tranquila. No podía decir exactamente por qué esa revelación cambió algo en mí. Tal vez porque siempre me había preguntado qué le había pasado realmente a Riley porque trabajaba en el mismo campo. Tal vez eran los últimos vestigios de mi adoración al héroe. Tal vez le dio a todo ese horror por el que había pasado un componente personal al que mi mente necesitaba aferrarse. Realmente no sabía por qué, pero cuando Nate me lo preguntó supe cuál sería mi respuesta. Lo haré. Iré al laboratorio L4 contigo. Sostuvo mi mirada por un momento más y luego se dio la vuelta. No tiene sentido quemar la luz del día entonces, a menos que tengas algo mejor que hacer ahora mismo. Negué con la cabeza, absteniéndome de notar que era en medio de la noche. El hecho de que mi estómago se encogiera con un familiar sentimiento de pavor mantuvo mi alegría en un segundo plano.
No, mi agenda está completamente libre por alguna oscura razón. La sonrisa que obtuve por mi esfuerzo fue una más sombría que graciosa, y no tuve ganas de devolverla cuando hizo un gesto amplio hacia la parte trasera del atrio, donde los pasillos nos llevarían a los niveles inferiores del edificio. Bueno, siendo así, después de ti.